Qué curioso. Hay menos pobres en México, pero hay mucha rabia, mucho enojo. Le voy a decir por qué enseguida. Gracias de anticipado. Bueno, el contraste es elocuente entre dos modelos, dos gobiernos y hasta dos pandemias. El de Felipe Calderón condenó a la pobreza a 15.9 millones de mexicanos, mientras que el de Andrés Manuel López Obrador los disminuyó en alrededor de 10 millones. Y esto explica tanta rabia de la derecha. Estos datos son oficiales. Los de Calderón los informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en julio de 2013. Y los de López Obrador son proyecciones de las cifras que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también en julio, ahora de este año, cuya formalización de las cifras de pobreza se difundirá el 13 de agosto. En el gobierno de Calderón, que nació del fraude electoral del 2006 y declaró una guerra que ensangrentó a México, con Genaro García Luna, ahora preso por narcotraficante, se presentó la pandemia de gripe H1N1 entre 2009 y 2010, que derrumbó la economía en menos 6.5% del Producto Interno Bruto. Mientras que en el sexenio de López Obrador ocurrió la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021, que implicó la caída de menos 8.5% del PIB. ¿Por qué los resultados en el aumento y la caída de la pobreza son contrastantes? Bueno, por una parte obedece a que la política social que practicaron ambos gobiernos, pero sobre todo a la política laboral. Calderón continuó la línea neoliberal de contención salarial de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero además formalizó la subcontratación o el llamado outsourcing. Impulsó el abatimiento de las pensiones y tuvo una política social marginal, mientras que favorecía con subsidios a las empresas y les condonaba impuestos. En contraste, López Obrador no solo profundizó una política social que no generó crisis de hambre, por ejemplo en la pandemia, que fue peor que con Calderón, sino que combatió la subcontratación, cobró impuestos y sobre todo rompió con el paradigma neoliberal de no aumentar los salarios, que en buena medida es lo que explica la disminución de la desigualdad y sobre todo la caída de la pobreza. Los resultados de Calderón y López Obrador en materia de pobreza revelan entonces que se trata de dos proyectos de nación claramente antagónicos en su concepción y ejecución. Digo Calderón como podría decir Fox y Enrique Peña Nieto, porque no hay distinción. Y hablo de López Obrador con la continuidad de proyecto que representa el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los resultados de la más reciente encuesta del INEGI sobre ingresos y gasto de los hogares debieron haber dado lugar a una amplia discusión pública sobre cómo resolver el problema de la pobreza en México. Pero en lugar de eso, el grueso de los medios ha escondido la información para tratar de hacerla, en el mejor de los casos, irrelevante. La proyección sobre la disminución de 10 millones de mexicanos pobres lo que ha generado es rabia en el muy disminuido sector de la derecha. Quizá porque sabe que se trata de otra derrota, quizá la peor, porque le da la razón histórica a López Obrador en el sentido de que por el bien de todos, primero los pobres. Sí, naturalmente, sigue habiendo en México una enorme pobreza, incluyendo la pobreza extrema que afecta a mexicanos en comunidades muy aisladas. Pero no se puede escatimar que haya mexicanos que con su trabajo obtengan los mínimos satisfactores para su familia.
La información del INEGI desmiente también que son las dádivas, como las llama la derecha, las que sacan de la pobreza a los mexicanos, que en todo caso representan un apoyo a los históricamente más vulnerables y contribuyen a la economía formal. El dato de que Calderón condenó a la pobreza a 15.9 millones de mexicanos en su sexenio, publicado en el diario La Jornada el 30 de julio de 2013, jamás fue desmentido. Y es pertinente retomarlo ahora que fluye la información sobre el sexenio de López Obrador en este mismo tema. Todos los mexicanos deberíamos alegrarnos de que haya compatriotas que, por su trabajo, dejen la condición de pobreza. Los únicos que enfurecen por ese logro son los que han fabricado pobres y los que los apoyan. Les gana la rabia y el odio. Allá ellos. Muchas gracias el día de hoy. Hasta pronto.